Comenzamos. ¿Sí? Vamos a grabar. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos con este? Vamos a ver. Quito esto y entonces comenzamos. ¿Sí? Lo que vamos a resolver ahora, explicándolo, es este circuito. Tenemos este circuito, es 4 amperes, una fuente de corriente de 4 amperes con un inductor en paralelo de 20 henries. ¿Sí? Tenemos un interruptor, una resistencia de 20 ohms. Tenemos un capacitor de 8 milifarad y tenemos acá hay una resistencia y vamos a tener una fuente de voltaje. Es una resistencia de 20 ohms y una fuente de voltaje de 30 U de menos T. ¿Sí? Está interesante el problema. Veamos. Vamos a tener lo siguiente. Tenemos, por lo tanto, una fuente de corriente. ¿Sí? Esto se cierra en T igual a 0. Es decir, que en T igual a 0 va a haber un cambio. Y entonces, nuestros tiempos, lo que nos interesa es para tiempos menores que 0, para tiempo igual a 0 más y para tiempo igual a infinito. Esos son los 3 tiempos que nos van a interesar. ¿Por qué? Porque esta fuente que está aquí no se va a apagar. ¿Está claro? No se apaga en tiempo igual a 0. Por lo tanto, vamos a tener cualquier señal. ¿Cuál podemos encontrar? Si quieren, encontremos el voltaje en el capacitor. ¿Sí? Sí, cualquier variable. Para este caso, vamos a tener que el voltaje en el capacitor, para tiempos mayores que 0, va a ser igual a un voltaje forzado, lo cual lo ponemos, más un voltaje natural en el tiempo. ¿Sí? Eso es lo que vamos a tener. Acá vamos a tener un voltaje forzado que lo va a alcanzar en el infinito o en 5 veces la constante de tiempo, lo veremos después, y tenemos un voltaje forzado. ¿Sí? Entonces, primero, encontramos condiciones iniciales. Ya que es un sistema de segundo orden, que la ecuación que lo describe es una ecuación diferencial de segundo orden, para poderlo resolver tenemos que tener la condición inicial de la variable y la condición inicial de la primera derivada de esa variable, con respecto al tiempo, ¿sí? Claro está. Por lo tanto, para tiempos menores que 0. ¿Qué es lo que tenemos para tiempos menores que 0? La corriente en el inductor, ¿cuánto vale? Para corrientes menores que 0, esto ya se ha convertido en un cortocircuito. Por lo tanto, la corriente en el inductor para 0 menos es igual a 4 amperes. ¿Sí? ¿Sí? Y luego encontramos que otro necesitamos encontrar. Voltaje en el capacitor para un voltaje 0 menos. ¿Qué vamos a tener? Para un voltaje 0 menos vamos a tener que el voltaje en el capacitor es el voltaje que cae en la resistencia de 20 ohms. Por lo tanto, resistencia en la que cae entre la suma de resistencias esto está abierto, acuérdense, por 30. Esto es igual a 15 volts. ¿Sí? Esa es la condición inicial del voltaje en el capacitor. ¿Está claro? Ahora, todo cambia, esta fuente de voltaje se apaga, ¿sí? Al apagarse, esto se convierte en un cortocircuito. Este interruptor se va a cerrar y nos queda este circuito. Ese es el circuito que va a quedar de tiempos mayores que 0. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que encontrar? La corriente en el capacitor, es esta corriente, y el voltaje en el inductor. ¿Está claro? Corriente en el capacitor
y el voltaje en el inductor, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Vean, por favor. Vamos a tener, voy a ponerlo por acá para no perderlo. La corriente en el inductor en tiempo 0 menos es igual a 4 amperes y el voltaje en el capacitor en tiempo 0 menos es igual a 15 volts. Por lo tanto, ¿qué vamos a tener de ese circuito? Vamos a tener lo siguiente. Vean, por favor. Para una fotografía para tiempo igual a 0 más, en una fotografía vamos a tener lo siguiente. Una fuente de corriente de 4 amperes, una fuente de convertimos a el inductor en una fuente de corriente y al capacitor en una fuente de voltaje. Y tenemos acá una resistencia, una fuente de voltaje, más o menos 15 volts, y una resistencia de 20 ohms, ¿sí? En este sentido del capacitor. Nuevamente, ¿por qué estamos buscando esta corriente? I sub C. Porque estábamos queriendo hacer I sub C es igual a C dV dt. ¿Sí? Por lo tanto, ¿cuánto vale esta corriente? La corriente aquí y la corriente aquí, ¿cuánto vale? Las dos, la corriente acá y la corriente acá, este y este están en paralelo, por lo tanto la resistencia es 10. Por lo tanto, la corriente que circula por las dos, aquí va a ser 0.75 y 0.75, si no me equivoco, ¿dónde está mi 20? 15 entre 20, ¿sí? Va a ser 0.75 en cada una. Por lo tanto, la corriente es igual a menos 1.5 amperes, ¿sí? Por lo tanto, tendríamos que la derivada del voltaje con respecto al tiempo para t igual a 0 más es igual a menos 1.5 entre 8 por 10 a la menos 3. ¿Cuánto me da esto? ¿Tiene calculadora en la mano? ¿Cuánto me da esto, por favor? ¿Cuánto me da eso? De la 1, de la 2 y el medio. ¿Cuánto me da eso? Menos 187.5. Perfecto. ¿Se ve? Menos 187.5. Perfecto. Por lo tanto, la condición inicial del voltaje, de la derivada, perdón, del voltaje es esto, ¿sí? Menos 187.5. Déjame ver si lo que estaba acá. No lo pone. ¿Sí? Bien. Exacto. Ahora, ya encontramos, por lo tanto, la primera derivada del voltaje con respecto al tiempo, evaluado en tiempo igual a 0 más, es igual a menos 187.5. Ya tenemos la condición inicial de la primera derivada del voltaje. Ahora, condición inicial del inductor. Sabemos que el voltaje en el inductor es igual a L di dt. ¿Sí? Por lo tanto, la primera derivada de la corriente con respecto al tiempo evaluado en un tiempo igual a 0 más es igual a V sub L entre L. ¿Sí? ¿Cuánto vale el voltaje en el inductor? ¿Cuánto vale el voltaje acá, entre estos terminales? Vamos.
aquí, entre estos terminales, ¿cuál es el voltaje? $15, perfectamente. 15, todo está en paralelo. Por lo tanto, esto será igual a 15 entre 20. ¿Sí? ¿Qué es? ¿Cuánto es? 15 entre 20, 0.75, ¿no? Es igual a 0.75 volts. Lo que estamos encontrando es más menos, ¿sí? Porque la corriente está entrando. Y podemos hacer, por lo tanto, la corriente va hasta acá, nosotros estamos buscando este voltaje, porque es donde nosotros podemos hacer la convención pasiva de signos. Bien, tenemos condiciones iniciales. Perfecto. Entonces, tenemos que la otra condición inicial es que la derivada de la corriente con respecto al tiempo en el inductor para un tiempo igual a 0 más es igual a 0.75 volts. Perfecto. Entonces, lastimosamente, disculpe que tenga que borrar todo esto. En clases normales, con un pizarrón grande, todo esto queda. Porque regresamos siempre a esto, ¿sí? Pero bueno, no tenemos de otra. Vamos a dar. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a ver qué más hacemos. Bien. Ahora bien, ¿qué va a suceder en el momento en que? ¿Cuál va a ser? Bien, esto arranca, ¿sí? En tiempo igual a 0. Con las condiciones iniciales que tenemos, ya las encontramos. Ahora, en el infinito, esto se ha vuelto un cortocircuito y eso se ha vuelto un circuito abierto. ¿Cuánto vale el voltaje en el capacitor? En el infinito, que es nuestro voltaje forzado. Voltaje forzado es igual al voltaje en el capacitor en el infinito. ¿Cuánto vale? Vamos. Esto se volvió un corto y esto se ha vuelto un circuito abierto, ¿sí? Por lo tanto, ¿cuánto vale el voltaje en el infinito? No. Esto ya se volvió, vale 15 volts en tiempo igual a 0. Pero ¿qué sucede en el infinito? Ya, con esta configuración, arrancamos esto en 4 amperes y lo arrancamos, ¿sí? Esto se vuelve un circuito abierto y esto se vuelve un cortocircuito. Si esto se vuelve un cortocircuito, ¿a dónde va a circular esta corriente? Por el corto. ¿Cuánto va a valer este voltaje? 0. Por lo tanto, el voltaje en el infinito es igual a 0 volts. ¿Sí? ¿Está claro? La corriente en el inductor en el infinito, la corriente en el inductor forzada, que es igual a la corriente en el inductor en el infinito, ¿cuánto vale? En el infinito, ¿cuánto vale esta corriente? Cuatro, exactamente. 4 amperes. Sí. 4 amperes. ¿Sí? Exactamente. Vale 4 amperes. ¿Sí? Esa es la corriente forzada. Bien, ya tenemos la gran parte del problema resuelto. ¿Por qué? Esta configuración RLC, ¿en qué está? ¿Cuál es el sistema? Esta es la entrada y esto es el sistema. Si quitamos la entrada, esto lo hacemos circuito abierto, ¿cómo está la resistencia, el inductor y el capacitor? En paralelo. Es un RLC paralelo. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a tener es lo siguiente. Ya aquí ya está resuelto todo el problema, porque tenemos un RLC paralelo. Por lo tanto, ¿sí? Con una resistencia equivalente, ¿cuál es la resistencia que ve? 20 paralelo con 20 y es 10 ohms. Por lo tanto, alfa sabemos que es igual a R entre 2L, ¿no? Paralelo, perdón. 1 entre 2 RC y omega sub 0 es igual a 1 entre raíz cuadrada de L por C.
¿sí? A donde vamos a tener, que esto es 6.25, y este omega sub 0 es igual a 2.5. Es así de sencillo. Ya aquí, ya tenemos más que resuelto. ¿Por qué? Alfa es mayor que omega sub 0, por lo tanto, tenemos un circuito RLC paralelo, sobreamortiguado y con función forzante, con respuesta forzada. Por lo tanto, y es aquí a donde nos interesa, después vamos a estudiar el de la corriente, porque el voltaje en el capacitor en el tiempo es igual a las raíces S1 y S2, S1 es menos 11.97 y S2 es menos 0.52, 5218. ¿Sí? Entonces, tenemos dos raíces reales y diferentes, y entonces vamos a tener voltaje forzado más A1 e a la menos 11.97t más A2 e a la menos 0.5218, ¿sí? ¿Qué? Volts. 18t, perdón, ¿sí? Perfecto. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es todo el trabajo? ¿Sí? ¿Cuál es todo el trabajo que tenemos que hacer? Encontrar A1 y A2, ¿sí? Para este caso, esto es 0, pero vamos a ver, no lo anulo todavía porque vamos a hacer lo siguiente. Voltaje en el tiempo, ¿sí? Nos regresamos a la condición inicial. Voltaje en el tiempo 0 menos, que es igual al voltaje en el tiempo 0 más, es 15. Por lo tanto, tenemos acá 15 es igual al voltaje forzado más A1 más A2. ¿Por qué lo dejo? Porque si no fuera 0, estaría en la jugada y entonces esto es 0 para este caso. Por lo tanto, A1 más A2 es igual a 15. Perdón. Estamos. ¿Sí? Y lo otro, ahora, la primera derivada del voltaje con respecto al tiempo, evaluado en tiempo igual a 0, es, si esto no fuera 0, se nos haría 0 con la primera derivada. Por lo tanto, encontraríamos que esto es igual, lo teníamos acá, como menos 187.5, ¿sí? Y entonces tendríamos menos 187.5 es igual. La primera derivada igualada en tiempo igual a 0 nos quedaría menos 11.97 A1 más, o menos, perdón, menos 0.52 A2. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Ya dejo aquí esto. Y tendríamos, por lo tanto, dos ecuaciones con dos incógnitas. Por favor, resuélvanlas. A1 más A2 es igual a 15 y la otra es 11.97 A1 más 0.5218 A2 es igual a 187.5. Por favor, resuelvan ese sistema de ecuaciones, estas dos ecuaciones. ¿Sí? ¿Cuánto me da A1 y cuánto me da A2? ¿Sí? ¿Cuánto me da? Resuelvan estas ecuaciones. A1 es igual a 15.69. A1 es igual a 15.69 y A2 es igual a
menos 0.69. ¿Más o menos? Menos 0.69. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a tener, V de t es igual a 15.69 e a la menos 11.94t menos 0.69 e a la menos 0.522t. ¿Sí? Está claro, por favor. Y esta es la respuesta. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Está claro esto? Por favor. ¿Hay alguna pregunta? Piensen un ratito. ¿Sí? Está claro. ¿No hay ninguna pregunta? Bueno, entonces, veamos. Claro, chivo. Entonces, veamos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Encontremos la corriente en el inductor, ¿sí? Esta corriente. Vamos a encontrar, para hacer el mismo problema, lo único que quiero es la corriente en el inductor, ¿sí? Las raíces sabemos que son, y que es un sistema sobreamortiguado, vamos a encontrar que la corriente en el inductor es igual a una corriente forzada más una corriente natural en el tiempo. Por lo tanto, vamos a tener corriente forzada más A1 e a la menos 11.98t más A2 e a la menos 0.5218t. ¿Sí? Está claro. Entonces, ¿cuánto vale la corriente forzada? Ya la encontramos, ya la tienen por algún lado, ¿sí? ¿Cuánto vale cuando esto se vuelve un cortocircuito y esto se vuelve un circuito abierto? La corriente forzada es 4, ¿sí? La corriente forzada es 4, ¿sí? Por lo tanto, perdón, disculpen. Ahora, si ya lo sabemos que es 4, voy a borrarlo por la magia del video. Pueden retroceder, esto es 4, ¿sí? Y entonces evaluamos condiciones iniciales. Ya tenemos la condición inicial de la variable de la corriente y la condición inicial de su primera derivada. Por lo tanto, condición inicial es 4. Por lo tanto, nos quedaría, si esto es 4, es igual a 4 más A1 más A2. Nos quedaría que A1 más A2 es igual a 0. ¿Sí? Sí. A1 más A2 es igual a 0. Segunda condición inicial que tenemos, la condición inicial de la primera derivada. La condición inicial de la primera derivada es 0.75. Por lo tanto, al derivar toda la función, este 4, que es una constante, se me hace 0. La derivada de 4 es 0. Y nos va a quedar, por lo tanto, que la primera derivada es 0.75, ¿sí? Es igual, derivada de esto es 0, la derivada de esto que está aquí es igual a menos 11.98 a 1. La derivada de esto, no se ve muy bien acá, la derivada de esto es 0.5218, ¿sí? Menos 0.5218 a 2. Estamos evaluándolo en tiempo cero, ¿sí? Por lo tanto, esta es nuestra segunda derivada, segunda ecuación. Primera ecuación, segunda ecuación. ¿Cuánto me da A1 y cuánto me da A sub 2? 0.065. No se multiplica. Se divide.
Ya lo hicimos. ¿Por qué lo vas a multiplicar por la inductancia? Ya lo dividimos. Aquí ya está dividido. ¿Sí? Este punto 75 ya es el voltaje entre la inductancia. ¿Cuál es el voltaje que tenías en la inductancia? Tenías 15. ¿Sí? 15 entre la inductancia que es 20 te da ese punto 75. Eso ya lo habíamos hecho. ¿Sí? Por eso es este punto 75. ¿Sí? Por eso que lo tenés. Esto es B sub L en tiempo cero entre L. Ya lo habías hecho. ¿Sí? Ya lo habíamos hecho eso. ¿Sí? Y entonces van a tener que A1 es igual a menos 0.0655, ¿sí? Y, exacto, y A2 es más 0.0655, ¿sí? Está claro, está claro. Por lo tanto, podemos entonces decir que la ecuación completa, ¿sí?, de la corriente va a ser igual a la corriente en el tiempo. La corriente en el tiempo es igual a 4, que es la función forzante, más la respuesta natural, que es 0.0655 e a la menos 11. ¿Cuánto era? 11.978 t más 0.0655 e a la menos 0.5218t. Fantástico. ¿Sí? Que si llegan hasta acá, después de todo el trabajo, tienen 0, si no le ponen amperes. ¿Estamos claros? ¿Hay alguna pregunta, por favor? Hasta acá. En un solo problema hemos visto solución de un circuito RLC, su respuesta natural, que la encontramos, y la respuesta forzada. ¿Hay alguna pregunta hasta acá, por favor? ¿Hay alguna pregunta? Uy, espérate que no veo la pregunta. Todo bien, perfecto. Por favor. Resuelvan este problema y me mandan, lo pueden ver, obviamente. Veamos qué chivo está. Veamos. Puedo borrar todo, ¿no? Ya lo bien revisaron todo, y si no lo revisaron, lo pueden ver a ver el video. Perdón, se me fue, es costumbre. Bien, vean, ¿qué hacemos? Tenemos el siguiente circuito. Esto tenemos 20 UDT tenemos un capacitor y un inductor, ¿sí? Tenemos que esto es igual a 5 henries y esto es voltaje y esto es 0.2 farad, ¿sí? ¿Cuánto vale la resistencia acá? Esta resistencia es igual a, no puede ser 0, porque si no sería un corto, un circuito RLC paralelo, entonces la resistencia es infinita. ¿Sí? Pudo haber sido también, si asumimos un RLC serie, la resistencia es 0. Si asumimos un RLC paralelo, la resistencia es infinita. ¿Sí? ¿Ven por qué detesto esto del triangulito, ¿no? Estamos claros. ¿Ven por qué detesto? Aquí nos anula el concepto
de resistencia de cero y resistencia infinita. Algo que se comporta como resistencia de cero y algo que se comporta como infinito, que se comporta como un cortocircuito, que se comporta como un circuito abierto. Entonces, si asumimos que es un RLC paralelo, ¿sí? Vamos a tener una resistencia infinita. Por lo tanto, si es una resistencia infinita y en un RC paralelo, el alfa es igual a que es igual a 1 entre 2 RC, R es infinito, esto es igual a 0. Chivo, ¿no? Sí, exacto. Gracias, José Antonio. Entonces, exactamente. Y ahora, omega sub 0, ¿cuánto vale? 1 entre raíz cuadrada de L por C. ¿Sí? ¿Cuánto vale esto? 0.2 por 5 raíz cuadrada, ¿cuánto me da, por favor? Es 1, ¿no? 0.2 por 5. ¿Cuánto me da raíz cuadrada de eso? 1. Gracias. 1. ¿Sí? Entonces, tenemos que omega sub 0 es igual a 1. Por lo tanto, podemos decir, si encontramos el voltaje en el tiempo va a ser igual a ¿qué? Un voltaje forzado, porque esto se enciende en 0 y va a continuar hasta infinito, más un voltaje natural. ¿Cuánto vale el voltaje forzado en el capacitor? Voltaje forzado en el capacitor, ¿cuánto vale? Cuando esto se vuelva un circuito abierto y esto se vuelva un cortocircuito, ¿qué es lo que vamos a tener? ¿Sí? Vamos. Cuando esto se vuelva un circuito abierto y esto se vuelve un cortocircuito, vamos a tener que el voltaje forzado es 0. ¿Sí? Entonces, voltaje forzado es igual a 0. Ahora bien, ¿qué es lo otro que podemos encontrar? Eso es voltaje inicial. Está descargado, por lo tanto el voltaje en tiempo 0 menos es igual al voltaje en el tiempo 0 más, y esto es igual a 0. ¿Sí? La corriente en el capacitor en un tiempo igual a 0 más, ¿cuánto vale? Vamos a ver. Si los dos están descargados, ¿sí? Entonces vamos a tener que, si los dos están descargados, ¿qué es lo que tendríamos, por favor? Esto va a tener, se enciende y vamos a tener una fuente de corriente de 20 amperes, ¿sí? Una fuente de voltaje de 0 volts y una fuente de corriente de 0 amperes, ¿sí? Por lo tanto, acá, ¿cuánto circula? 0 amperes. Aquí, ¿qué corriente vamos a tener? ¿Qué corriente estamos teniendo? ¿Sí? 20, exactamente. Esto es 20. Esto es igual a 20. Por lo tanto, I sub C es igual a C dV dt. Por lo tanto, por lo tanto, I sub C es igual a C dV dt. La corriente entra por el terminal positivo de la fuente. Vamos a tener que la derivada del voltaje con respecto al tiempo, en un tiempo igual a 0 más, es igual a la corriente en el tiempo 0 más, entre la capacitancia, que es 0.2. ¿Y eso cuánto me da? 100, ¿no? Está claro. Está claro. ¿Sí? Por lo tanto, ya tenemos las condiciones iniciales. Y ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Ya que alfa es igual a 0, ya que alfa es igual a 0, vamos a tener que omega sub d es igual a omega sub 0.
Por lo tanto, ya vimos que la función forzante es 0, por lo tanto el voltaje en el tiempo en el capacitor va a ser igual a V1 coseno de t más V2 seno de t. ¿Está claro? Para tiempo igual a 0. Coseno de 0, 1. Seno de 0, 0. Por lo tanto, V1 es igual a 0. Simple. Y entonces nos queda que V de t es de la forma V2 seno de t. ¿Está claro? Ahora solo falta encontrar V2. ¿Cuál es lo otro? La derivada de esto, ¿cuánto me da? La derivada del voltaje con respecto al tiempo es igual a ¿qué? Derivada de seno, coseno, ¿sí? Por lo tanto, vamos a tener V2, derivada 1, ¿sí? Por 1, coseno de t, evaluado en tiempo igual a 0 más, será igual a 100. Por lo tanto, V2 es igual a 100. Fantástico. Ven que sencillo es. Por lo tanto, la respuesta que debemos de tener es que es V de t V de t es igual a 100 seno de t, que volts. Así de sencillo. ¿A dónde están las raíces de esto? Cuando omega sub d es igual a omega sub 0, estamos hablando que en un plano complejo, siendo esto el real y esto es imaginario, vamos a tener las raíces acá. Y entonces es un circuito resonante. Es un circuito resonante. Ven qué sencillo es esto. Solo tienen que seguir las ecuaciones. Y eso los va a llevar, y la metodología de encontrarla, eso los va a llevar a la respuesta de una forma muy sencilla. Sí. Bien, hay una pregunta. Hasta acá.